El pollo está por las nubes, los huevos cuestan un huevo y ya no puedo llenar mi tanque de gasolina con el mismo dinero que antes. Quizás lo has escuchado. El precio del pollo se incrementó del 2020 al 2023 en más del 130% y el precio de los huevos en más del 60%. La gasolina también se incrementó en los últimos años. Esto es lo que conocemos como inflación. Quizás la inflación, la palabra, sea la más repetida en los últimos años después de la pandemia. Pero, ¿qué es la inflación? ¿Qué es la causa? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo puedes enfrentar tú la inflación y cómo el Estado también lo puede hacer? Te lo cuento en este espacio. La inflación es el aumento generalizado de precios en un periodo determinado. Es el indicador más supervisado por los países en el mundo, porque este puede ser causante de grandes destrozos económicos. ¿Qué causa la inflación? Como en economía todo bien y servicio es regido por la oferta y la demanda, podemos encontrar el origen de la inflación en estas mismas. La inflación por la oferta se origina cuando se producen incrementos en las materias primas y en los energéticos que intervienen en la elaboración del bien o servicio. También cuando aumentan los costos asociados a los productos o servicios. Y finalmente, por una ley que hace limitar la producción de los bienes o recortamiento de servicios. Todo esto hace que se incremente el precio final de los productos o servicios. Hagamos un ejemplo. Imagina que tú consumes atún regularmente y por razones de protección del producto a los peces, el gobierno declara una veda en una zona específica del país. Evidentemente, el no poder pescar el atún hará que la oferta de este pescado disminuya. Consecuentemente, el precio se incrementará. Otro ejemplo que podemos mencionar es el incremento del petróleo, de la gasolina, etc. Costos asociados a un producto o servicio. Imagínate que tú produces uva en Ica y tu consumidor final está en Tumbes. Si el precio de la gasolina y el precio del petróleo son costos asociados a tu producto porque tienes que trasladarlo hasta Tumbes, obviamente se incrementará tu costo. Consecuentemente, tu precio también se verá incrementado. Creo que ya tienes una idea de lo que causa la inflación por la oferta. Ahora pasaremos a ver lo que causa la inflación por la demanda. Y cambiaremos el foco del producto o bien y lo pasaremos al consumidor. Y veremos sus gustos, sus preferencias, sus tendencias, sus demandas, así como la mayor capacidad de gasto que pueda tener debido a un incremento de sueldos, debido a recepción de bonos o una disminución de los impuestos. Todo esto hace que el consumidor final tenga una mayor capacidad de gasto, una mayor capacidad de consumo y presione al alza de los precios. Veamos un ejemplo. Estamos cerca de la Semana Santa y por razones religiosas del consumidor de preferencias particulares empieza a consumir más pescado. Evidentemente, el precio de este producto se incrementará. Por otro lado, otro ejemplo, podemos mencionar cuando recibimos los bonos, ¿te acuerdas en la pandemia? Y la gente tenía mayor capacidad de gasto y esto hacía que los precios se incrementaran, dado que también la producción se había paralizado. Pero al mismo tiempo también se vieron casos y ejemplos criticados como la compra de Smart TVs. Bueno, finalmente todo esto hacía que los precios se incrementaran. El cálculo de la inflación. ¿Cómo se mide? Es 1, 2%, 3%, 10%, 100%, 1000%. Actualmente el mundo, los países poderosos, Estados Unidos y toda Europa, enfrenta una inflación cercana al 10%. El Perú, recuérdalo, en el 1990 alcanzó una inflación de 7.600%. Los expertos, economistas y financieros dicen que una inflación saludable es del 2%. Este incremento de precios motivará a que los empresarios sigan obteniendo mejores beneficios y den mayor actividad a la economía. El IPC o el índice de precios del consumidor es calculado mensualmente a partir de un grupo de productos que son la leche, el pollo, el aceite, el gas, servicios como la luz, la gasolina, el transporte, las peluquerías, los cines, etc. Mensualmente, de manera práctica, el Estado acude a los mercados, a las tiendas y toma nota de esos precios. Luego, ya con los precios mes a mes, tomamos la ponderación de los productos, porque evidentemente un producto
como el pollo, en esto que llamamos canasta, va a tener una mayor ponderación o mayor importancia o mayor consumo por parte de la población que, digamos, un corte de cabello, que también puede ser medido el precio, pero tiene una mayor importancia o ponderación el pollo. Entonces tú tienes una serie de productos con diferentes ponderaciones y te da el indicador del IPC de ese mes. Lo comparas con el indicador del IPC del mes pasado y puedes determinar la evolución del precio, la subida del precio. Esto es controlado y proporcionada la información por el Estado peruano. Bueno, ya tienes una idea de cómo se calcula el índice de precios del consumidor, pero también es importante que te explique un par de conceptos que es muy utilizado por los economistas y para que tú tengas una idea de lo que se habla. Cuando hablamos de inflación o IPC, inflación subyacente, nos referimos a esa canasta de productos de bienes y servicios, excluyendo los alimentos y la energía. Recuerda que tanto los alimentos como la energía son regidos por precios a nivel mundial, los llamados commodities, sobre los cuales tenemos poca o nula injerencia. Otro concepto que es necesario que tú sepas es la llamada inflación importada. Seguro lo has escuchado, dirás, ¿qué es esto de la inflación importada? Imaginemos que nosotros no producimos pollos en el Perú y que todo lo importamos. Imagínate que lo importamos de un país de Europa. Entonces, al importar los pollos de Europa y el precio de esos países, o sea, se produce inflación, los precios de esos productos suben. Y tú sabes que la moneda de cambio es el dólar. Entonces, para nosotros, también al comprar esos pollos vamos a producir una inflación dentro del país. La historia económica y tristemente la historia reciente nos muestran ejemplos vívidos como Argentina y Venezuela, un desastre económico, un desastre del país. Los ejemplos más cercanos los tenemos en el mismo Perú, en el año 1990, cuando alcanzamos una hiperinflación. Recuerda, la inflación empieza con porcentajes bajos de subida, sin embargo se va incrementando, se convierte en una espiral inflacionaria y finalmente en una hiperinflación descontrolada. Lo que quiero decir finalmente es que tus ingresos y sueldos ya no sirven para nada. Claros ejemplos son los de Argentina ahora, donde tú ves que puedes llevar o cargar una maleta de pesos argentinos, pero que no equivalen a muchos dólares. Para luchar contra la inflación, lo primero que hay que hacer es diagnosticar o analizar cuál es el origen de la inflación. Como tú sabes, puede ser causado por la oferta o puede ser causada por la demanda. Cuando hablamos del lado de la oferta y la economía no puede ajustar los precios de esos bienes o servicios, ya sea porque son importados, lo que le queda al Estado temporalmente, no como medida permanente, es subvencionarlos o bajar los impuestos relativos a esos productos. La actuación del consumidor también es importante. Cuando se produce el alza del pollo. ¿Y por qué sube el pollo? Porque tenemos el precio del maíz se incrementó por la guerra en Ucrania, haciendo que estos alimentos básicos subieran de precio. Y como ya lo vimos, los costos asociados por el lado de la oferta hace que finalmente el precio del pollo suba. ¿Qué puedes hacer tú? Lo que puedes hacer tú, y no quiero meterme en tu dieta personal o en tu consumo personal, pero acuérdate, estamos luchando contra un enemigo que puede destruir tu país. Entonces, lo que puedes hacer tú es usar productos alternativos. Quizás consumir menestras, quizás consumir más pescado y tratar de demandar menos ese producto que es el pollo, ese bien, para que el precio se reduzca y ayude a menguar la inflación en tu país. Cuando se produce la inflación por el lado de la demanda, los bancos centrales suelen subir la tasa de interés con el objetivo de reducir la capacidad de consumo o de gasto de las personas, con el objetivo de asimismo de reducir la demanda de bienes y servicios. Perú actualmente cuenta con una tasa de 7.75%, Estados Unidos de 5.25% y Europa, la zona euro, con 4%. ¿Qué esperamos que se produzca en el futuro? Es que se mantengan estas tasas hasta que ceda la inflación. Bueno, hasta aquí ya tienes una serie de conceptos acerca de la inflación. Te puedes dar una idea más cercana de lo que consiste esta. Para aterrizar todo esto en Perú, te debo decir, mi perspectiva de la inflación de Perú es que esta tienda a bajar. Actualmente la inflación acumulada a abril del 2023 es de 7.97%, casi un 8% de inflación acumulada a abril.
Las expectativas de los próximos 12 meses entre los analistas más o menos gira entre un 4.25 y un 4.5%, o sea, menos del 5%. Yo espero que va a estar en esos rangos. Más aún si sabemos que nuestro país es rico en materias primas, tenemos alternativas, productos alternativos con lo que tú puedes combatir la inflación, así como que el dólar frente al sol viene cayendo de precio. Y si tenemos una inflación importada, esta se va a ver reducida porque el poder del sol es mayor que el dólar o se sigue reevaluando mejor que otras monedas en estas latitudes. Y finalmente, si pidiéramos un consejo a esas madres que combatieron y vencieron a la inflación en los años 90, quizás nos dirían, busque el mejor precio, siempre busque el mejor precio, porque ten presente que aparecen los especuladores, aquellos que quieren tomar ventaja de esta desgracia económica. Gracias por ver este video, espero que te haya sido útil y recuerda, tu mejor inversión es estar bien informado. Aprende algo nuevo cada día y serás una mejor persona. Un fuerte abrazo.